Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestra transmisión en vivo en Estudio Humanitatis Radio, a través de Facebook, y también a todas las personas que nos sintonizan a través de senoradio.fm. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades, Estudio Humanitatis Radio. Agradecemos a todas las personas que le han dado like, que nos están siguiendo en Facebook y también a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Les recordamos que todas las entrevistas que hacemos de transmisión en vivo en Facebook, luego las subimos a este canal de YouTube para que puedan luego verlas y compartirlas también con sus contactos para la divulgación de las humanidades y las artes. Transmitimos en vivo desde el Alma del Mundo, Café y Salud, un lugar muy sano para que se vengan a degustar un buen café, a comprar alguno de los productos que aquí venden o inscribirse en alguno de los talleres que aquí se ofrecen. Alejandro, buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes, Santos. Bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Un programa muy interesante el día de hoy, profesor. Así es, tenemos un invitado, ya es la segunda vez que nos visita y nos engalanamos con ello para presentárselos después. Y tocaremos un tema entre interesante, escabroso, difícil, por las vertientes desde las que se pueda hablar de él, pero no deja de revestir también su importancia en el ámbito de la investigación en historia del pensamiento en general. Eventos culturales, creo que tenemos para esta semana próxima 2 eventos académicos. ¿Cuáles son, Alejandro? El primero es una invitación del departamento del CUSH a un debate didáctico académico, ciencia versus metafísica. Ambas nos dan conocimiento del mundo, un ejercicio práctico de argumentación filosófica donde se discutirá el naturalismo y el lugar de la metafísica en la construcción del conocimiento. Esta será el 10 de febrero en el auditorio H2 del CUSH a las 11:30 am. Esa es nuestra primera invitación. Y la segunda, el Departamento de Historia del CUSH invita al coloquio Homenaje al Doctor Jesús Gómez Fregoso, Memoria y Legado Histórico y Bibliográfico del Padre Chuchín. Este se dará el 9 y 10 de febrero a las 10:30 am a 13 horas. Y el día 9 en el Auditorio Rosario Castellanos y el día 10 en el auditorio del edificio H. Ambos del CUSH se van a transmitir en vivo por YouTube en el live de @CUSH_oficial. Sí. Pues va a haber transmisión híbrida, va a ser un evento híbrido. Para quienes no puedan asistir personalmente, pues bueno, están invitados también a vernos, a ver esta conferencia a través del YouTube. Ahí está, son 2 eventos académicos que se organizan ahí, son muy interesantes, sobre todo la figura del padre Chuchín, que es como icónica en el ámbito de la investigación histórica. Yo lo llegué a conocer casi ya en los últimos años de su vida y me dio un buen jalón de orejas para mi tesis doctoral porque él pues era jesuita, entonces conocía muchísimo de la historia de la Compañía de Jesús. Y pues en nuestro recordando a propósito del tema que vamos a trabajar ahora, que es sobre historia del pensamiento, historia de la filosofía y estas vertientes no canónicas, no ortodoxas del pensamiento, pues recordamos a Rodolfo Mondolfo, quien nació en 1877 en Senigallia, que es en Italia. Emigró a Argentina y enseñó en las universidades de Córdoba y Tucumán, autor de una obra muy amplia publicada en italiano y castellano, entre las que se encuentran traducciones, ensayos originales, estudios historiográficos. Uno de los aspectos más importantes de su obra son los estudios sobre la filosofía antigua, la filosofía del Renacimiento y la filosofía marxista. Según Mondolfo, lo específico de la filosofía es su carácter problemático y no su carácter sistemático. No admite que la historia de la filosofía siga una línea determinada ni se ajuste a leyes precisas, sino que posee una estructura necesariamente irregular. Una de sus más significativas contribuciones fue completar la importante historia de la filosofía griega de Eduard Seller en una notable edición, y pues este personaje, Rodolfo Mondolfo, falleció en Buenos Aires en 1976. Ese es nuestro recordando a...
Y antes de presentar a nuestro invitado, quien muy amablemente además tenemos el gusto de presentarle y muy amablemente nos obsequia un ejemplar de un libro de cuentos en el que él participa también como autor. Este libro se titula Piel de Silencio, Antología de Cuentos contra la Violencia a la Mujer. Es un libro. ¿Cuándo salió este libro? Fue en el 2015. 2015, ya tiene sus años, pero pues siempre vale la pena pues promoverlo para que se reactiven las lecturas sobre este tema y pues seguramente ahí podrán encontrar cuentos que inviten sobre todo a la reflexión en torno a la violencia. Y a propósito de nuestro invitado, Alejandro. Presentamos y agradecemos el estar en nuestro programa a Jorge Antonio Medina Trujillo. Él es egresado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde estudió la licenciatura en Letras Hispánicas y la maestría en Estudios Literarios de la Literatura Mexicana. Actualmente es estudiante del doctorado en Humanidades en la misma institución. Su interés por la edición y el diseño editorial se ha demostrado con su colaboración en distintas publicaciones como redactor, corrector, editor, coordinador y director editorial. Además, debido a su gusto por la creación literaria, ha cursado diversos talleres, seminarios y diplomados. Varios de sus textos están publicados en diversas antologías y revistas. Asimismo, y por su formación académica, es crítico y analista literario. Algunas de sus investigaciones se han presentado en diversos congresos, coloquios y seminarios. Otros se han publicado como artículos de revistas y capítulos en libros. Su tesis de maestría Cervantes, Novo y Otón, estudio de una imitación, es la reelaboración del personaje de Don Quijote. Fue publicada por la Universidad de Guadalajara y por dicha investigación, así como por su incursión en la obra cervantina en general, en noviembre de 2024 fue aceptado en la Asociación Mexicana de Cervantistas. Laboralmente se desempeña como docente de literatura e idiomas en el programa de bachillerato abierto de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, posee un proyecto personal de difusión literaria que se llama El Tintero de Benengeli. Entre sus publicaciones como escritor se encuentra el libro Wat Alid Ara, El Valle de la Piedra, publicado por Serendipia Ediciones en 2024, que fue el que nos hizo el honor de presentar aquí en el programa. Bienvenido, Antonio Medina. Y precisamente este otro libro en el que nuestro invitado es autor, pues se obsequiará en una rifa al final de nuestro programa. Todas las personas que se quieran inscribir para la rifa pueden hacerlo en el chat en vivo. Nada más nos anotan pues su nombre o su nombre de usuario. Quiero participar en la rifa del libro, me interesa el libro, quiero ganarme el libro, cualquier cosa que nos haga pensar que quieren que se inscribirse para la rifa, los anotamos y al final nuestro invitado elegirá al azar un número de acuerdo al número de invitados, de radio ciberescuchas que se anoten. Entonces, pues ahí está para que se inscriban. Y si están viendo este video en las otras páginas donde se replica, por favor pásense a Estudio Humanitatis Radio para que no se pierdan su ejemplar de obsequio en esta rifa. Para empezar, este tema es un tanto interesante y complejo, supongo, en su proceso de investigación, el rosacrucismo, una propuesta heterodoxa en la historia del pensamiento y la filosofía. Primero, ¿por qué el interés en investigar este tema? ¿Cómo nació? ¿Qué le despertó el interés por investigar en el movimiento Rosacruz? Fue como por dos vías. Si divago, dígame, porque luego a veces me... No, usted suéltese. Porque por una parte siempre me llama la atención este tema como de la historia no oficial, de movimientos ocultos, secretos o no tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, cuando estudié lo de la poesía órfica, y pues que el orfismo en realidad sí fue todo un movimiento, ¿no? Como una especie de religión, de culto, de sociedad secreta, que no eran propiamente ni los misterios de Samotracia, ni tampoco eran los de Demeter. Entonces era ahí como, siempre me ha interesado mucho. Y cuando llegué al rosacrucismo me llamaba la atención que hicieran como una especie de
de línea que conectara, a veces decían que desde el antiguo Egipto, y otros decían que desde los pitagóricos. Se habla mucho del neoplatonismo, que eso ya lo veo como más aterrizado, porque hacer como una línea genealógica desde Egipto hasta el siglo XVII, como que eso es lo mismo. Aún así, entré mucho en el tema. Me llamaba la atención los Rosacruces, sobre todo por el tema de la alquimia. En el tema de los tratados alquímicos siempre salían a relucir los Rosacruces. Y por una parte me acerqué por ese interés, digamos, que yo tenía así de manera, pues más como para mi tiempo libre. Y en la maestría, justamente, bueno, yo siempre me ha gustado mucho el teatro. Me acerqué al teatro cervantino y al teatro que se ha derivado de la obra de Cervantes, que fue mi tema de tesis. Y ahí, cuando uno pues está buscando información, encontré que las primeras traducciones del teatro de Cervantes fueron al inglés, muy rápido al teatro isabelino. Eso me llamó la atención, empecé como a investigar un poco más, pues, por qué al teatro isabelino le interesaban las traducciones del Quijote. Y bueno, en resumidas cuentas, para no extenderlo más, pues por ahí estaba este personaje John Dee, que estaba muy metido en la corte de la reina Isabel, un personaje también con sus claroscuros entre la ciencia, protociencia, la magia, el ocultismo. Y eso me llevó también a otro personaje, que bueno, en este caso es François Rabelais. François Rabelais, que escribe este libro también así como entre comedia, pero que de hecho el Quijote, o hay algunos estudios que han conectado a el Quijote, de que Cervantes haya leído a Garganta y Pantagruel de Rabelais, y que ahí saca como toda esta comicidad, o como todas estas estrategias narrativas, donde dice, bueno, yo te estoy, porque así lo dice François Rabelais en sus libros, de bueno, este es un texto que tiene otro fondo, pero pues si no llegas como a esa carnita, al menos te vas a divertir con la comicidad del libro. Y él escribe, supuestamente, François Rabelais escribe Garganta y Pantagruel como si fuera una especie de tratado alquímico que está velado y él mismo se pone el seudónimo de alquimista de Alcofibras de Messier. Pues supuestamente todos los libros, en especial el último, que está entredicha la autoría del último libro de Pantagruel, pues con esa conexión alquímica, y por ahí sale el tema de los Rosacruces. Entonces, de manera así como rara, llegué al tema de los Rosacruces también por Cervantes, y me interesó cada vez más el tema del rosacrucismo, sobre todo porque luego yo dije, a ver, hay un montón de información, sobre todo después del siglo XVIII, donde se empieza una mezcolanza muy extraña, y dije, ¿qué sí es real? Que no, que ya lo están inventando, y a lo mejor eso podamos hablar un poquito de cómo surgió el rosacrucismo y en qué derivó. Eso es interesante, sobre todo porque como que luego es uno de esos temas que despiertan mucho la sospecha, la intriga entre si es un movimiento oculto, si es una especie de... Porque luego nos va a aclarar, espero que nos pueda ayudar con eso, si se vincula o no con otros movimientos como las logias masónicas, por ejemplo, si hay algo ahí de esotérico. Entonces, una investigación histórica, objetiva y académica sobre este tipo de movimientos, creo que es lo que nos hace falta precisamente para desbrozar y quitar mitos, leyendas tal vez mal fundadas, y que, pues bueno, una investigación como la que usted está iniciando seguramente nos va a arrojar mucha luz. Antes de darle la palabra a Alejandro, que quiere hacerle también preguntas, a todas las personas que se están conectando para escucharnos y vernos a través de Facebook, pues pueden dejar sus preguntas, comentarios, saludos a través del chat en vivo, y anotarse para la rifa del libro Piel de Silencio, antología de cuentos contra la violencia a la mujer. Al final, nuestro invitado elegirá un número entre las personas que se anoten en el chat en vivo. Dejan por favor su nombre y que les interesa entrar en la rifa, y al final pues ojalá bueno, se lo gane alguien de ustedes, ¿no? Alejandro, por favor. Bueno, un tema muy interesante. A mí me gustaría preguntarle respecto de que yo creo que todos hemos escuchado, si no en la radio, películas o en algunos programas seguramente, esta cuestión de los Rosacruz. Y a todos lo primero que se nos viene a la mente es quizás más por cuestiones literarias, por cuestiones de películas, series y de repente algunas tramas que se hacen dentro de la literatura y dentro del cine, muy
muy ficcionarias, digamos, que es una sociedad secreta. ¿Esto es así? ¿Es una sociedad secreta? ¿O cómo se le puede llamar, para tener una mejor certeza, una corrección quizás del término? ¿Es una orden? ¿Es una logia? ¿Una fraternidad? ¿Qué es exactamente? Actualmente, digamos que existen muchos movimientos neo-rosacruces o de inspiración Rosacruz, que su tendencia sí es como seguir una línea de sociedad secreta o sociedad discreta, como una orden o escuela iniciática, que hay muchas derivaciones, ¿no? Que sobre todo proliferaron a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Porque algunos dicen que el movimiento Rosacruz que inicia en el siglo XVII, que realmente no cuajó sus idearios que ellos plasmaron en sus textos fundacionales, que es la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis y las Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, y que realmente desembocaron en eso. Y de hecho, al momento de hacer como estos rastreos también del origen masónico, son temas complejos porque hay que ir con pies de plomo para saber qué sí es real, qué es lo que no está, lo que no caer en el fanatismo, porque de repente hay como muchas apologías o lo contrario, ¿no? Muy reaccionarios de que todo lo quieren tachar pues de malévolo, de que no era realmente un movimiento genuino. Y el tema es de que luego, digamos que el movimiento Rosacruz original de inicios del siglo XVII generó tanto efervescencia que pocos años después de la publicación del último, que fue en 1616, salieron, por ejemplo, en 1623, un día en Francia, amanecieron unos carteles pegados por toda la ciudad que decía que había una fraternidad Rosacruz y que quien quisiera conectar con ellos bastaba con que se conectaran a ese ideario, ¿no? Pero no había como una dirección de, pues ven aquí, entonces es como muy raro, eso despertó mucho el interés. Sin embargo, pues está en entredicho la autoridad de sus carteles, porque después se empezó a ver un montón de personas que se adjudicaban el mote de Rosacruz, fundaban órdenes que decían, nosotros somos los idearios de los manifiestos, no, nosotros somos los autores, ¿no? Y se empezaban a pelear. Entonces, digamos que surgen como dos líneas que podamos rastrear, una que está muy ligada a la masonería, ¿no? Porque si rastreamos como los primeros ritos masónicos, los grados más altos eran Rosacruces, ¿no? O Caballero Rosacruz, o Príncipe Rosacruz, o Caballero de la Rosa y de la Cruz. Entonces eso complicó más, porque entonces ¿qué era masonería? ¿Qué era rosacrucismo? Pero hay otra línea como más subterránea, como más oculta, que estaba más apegada a lo de los manifiestos, pero aún así está en duda si realmente hay una continuidad de ese ideario original. Hasta ahora lo que he encontrado es que realmente no hay una continuidad ininterrumpida como algunos lo quieren plasmar. En la actualidad hay muchas órdenes de inspiración Rosacruz, algunas sí se adjudican que son las herederas legítimas de ese pasado del siglo XVII, pero la verdad es que ya está como complicado, ¿no? Simplemente haciendo una lista de las principales que surgieron a finales, bueno, a mediados del 19, principios del 20, y son como 15 órdenes Rosacruces, y cada una se concentra en un punto o en un aspecto de los manifiestos, pero no con todos. Entonces eso complica mucho el tema. Sí, sí, porque además es que seguramente algunos han escuchado y han visto o leído algunas tramas de novelas de ficción donde parece que esta cuestión de los Rosacruz incluso inician con las cruzadas y que son parte como de una especie como de orden secreta que oculta, digamos, algunos misterios dentro de la religión y que ya investigando para este tema, pues poco tiene que ver realmente con cuestiones religiosas, ¿no? Ya tiene que ver más con cuestiones del desarrollo del pensamiento, cuestiones de filosofía y en algunos sentidos, pues la mejora de las sociedades en su contexto, digamos.
Profesor, Sí, antes de continuar, bueno, ya una de nuestras radios ciberescucha, que es muy asidua, a quien le mandamos un cordial saludo, no digo su nombre, porque además pide participar en la rifa del libro, por eso no decimos su nombre, pero ya sabemos muy bien de ella. Nos dice buenas tardes, un saludo a los conductores, va de regreso el saludo. Los felicito por el programa y felicito al ponente por el tema tan interesante que nos presenta el día de hoy. Sí, muy interesante, sobre todo porque precisamente la labor de alguien que investiga desde el ámbito de la academia, con una metodología rigurosa, pues tratar como de desbrozar todos estos mitos, todas estas leyendas, todos estos pues dichos de yo sí vengo y quiero, me manifiesto como seguidor legítimo de Rosa Cruz, pues luego plantea problemas porque esta sospecha de cómo surge y quién lo funda se va como rodeando de muchos dimes y diretes. Sí. Y estaba pensando también un poco en lo que usted nos decía, que bueno, gran parte del problema es que se suele pensar que este tipo de movimientos que guardan cierta secrecía, que no son tan abiertos o tan públicos, pues de repente la gente piensa, es que quieren dominar el mundo, Sí, quieren sí. dominar el mundo, son los que controlan todo. Entonces hay algo y a lo mejor un poquito sería planteándonos la pregunta, ¿quién funda este movimiento, esta vertiente de pensamiento, cuando específicamente surge? ¿Es posible identificar al fundador del movimiento Rosacruz? Ahí hay como dos puntos. Bueno, uno es que cuando queremos acercarnos a la esencia del rosacrucismo, pues la invitación es ir a los textos, a la Fama Fraternitatis, a la Confessio Fraternitatis y a las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, porque todo lo que viene después, hay respuestas a los manifiestos, respuestas a las respuestas de las respuestas. O sea, hay como 400 textos que giran alrededor, pero son como de manera enfilados o periférica. Realmente, para rastrear el rosacrucismo, pues hay que ir a sus manifiestos, porque incluso esos que dicen que los rosacruces surgen en la 18ª dinastía egipcia con Akenatón, es como, híjole, está como muy complicado marcar una continuidad así. Sí puede haber de repente influencia de algunas cosas, sobre todo en el platonismo, eso es claro que sí está por la efervescencia que hubo del Renacimiento, entre otras cosas, ¿no? Textos que hacen referencia a Plutino, por ejemplo. Pero ya propiamente, pues al entrar a los textos, el texto mismo de la Fama Fraternitatis nos dice que el fundador de la orden es Christian Rosenkreuz, que es pues es un niño que queda en un monasterio en Alemania y que pues es criado pues bajo las reglas monacales. Ahí lo consideran como el padre fundador. Sin embargo, aunque hay algunas líneas históricas que han querido decir que Christian Rosenkreuz provenía de una familia noble germana, que estaban conectados con los cátaros, que eran algún movimiento cristiano de los primeros que surgieron, o algunos han querido como conectar es que ellos son de los primeros cristianos, tienen como el conocimiento puro, pero realmente también es difícil, uno, rastrear esa línea, y dos, hablar de un cristianismo puro, nos metemos también ahí en un tema escabroso, ¿no? Por todas las vertientes que puede surgir alrededor, y ese es otro de los problemas al entrar al rosacrucismo, porque al final los rosacruces, digamos que son una vertiente del cristianismo, que no era ni católica, ni era protestante. Entonces, eso lo complica porque luego hay como ciertas ambigüedades donde en algunos de los textos critican al papado, pero en otros se deslindan de Lutero, o entonces, así como que, bueno, entonces, ¿ustedes qué proponen? Y al momento que uno se acerca a lo mejor del rigor académico, pues en la historia de la filosofía del pensamiento, pues hay como algunas menciones ahí, pero realmente no se ha hecho una propuesta de qué es lo que ellos decían, porque casi siempre cuando uno se acerca a esto es de, bueno, pues es que eso es como ocultismo, eso es cosas subjetivas, o sea, como se desechan, ¿no? Pero realmente como, bueno, ¿cuál era la propuesta? Eso es lo que ese es mi propósito de mi estudio doctoral, es decir, realmente qué era lo que querían los rosacruces, ¿no? Con estos textos,
¿Y por qué usar la figura de Christian Rosenkreuz? Bueno, por ahí es que también en esa época se usaba mucho este tema de las parábolas o de los cuentos, ¿no? Por ahí hay un libro de Félix Fabry, del Evagatorio, que era muy común como platicar de personas que hacían un peregrinaje, iban a Tierra Santa y luego regresaban y platicaban sus experiencias. Y en el caso de la Fama Fraternitatis, una parte es como una especie de manifiesto de panfleto, pero otra parte es narrativa, que nos cuenta como toda la historia de Christian Rosenkreuz, donde sí hay ahí como unos guiños de que el interés del rosacrucismo era como juntar ideas de Oriente con Occidente, lo cual ahí también pues ya complica más, ¿no? Por los tintes como del Islam, como del judaísmo, pero principalmente cristiano, entonces es como realmente que un tanto complejo, sobre todo pensando primero en el contexto histórico en el que se sitúa pues el surgimiento de este movimiento y también hasta cierto punto, no sé si contestatario, si reaccionario frente a la situación que está viviéndose en ese contexto, sino también ante las instituciones, ¿no? Porque de repente pensar que la Iglesia católica, por ejemplo, o incluso el cristianismo protestante de Lutero, que en Alemania pues finalmente termina también volviéndose como una institución, porque está a cargo además de los príncipes, pues bueno, estos movimientos buscan como proponer, responder críticamente también de alguna manera a esta situación contextual. Antes de continuar, bueno, nos están dejando saludos. No digo nombres porque también quieren participar. Uno de nuestros ciberescuchas que nos dice saludos a todos, en especial a su compa Chan. Saludo. Y también a José Luis González, que nos dice saludos a los que siguen resistiendo por mantener el programa, larga vida. Bueno, se retira del programa porque pues el tema no le llama mucho la atención y pues bueno, está también como planteando la cuestión crítica de si en qué momento una investigación de este tipo puede ayudarnos a la vida diaria en nuestro país, sobre todo en los problemas que enfrentamos. Y pues bueno, muchas gracias por sus comentarios. A quienes nos siguen sintonizando, por favor anótense para la rifa del libro. Al final nuestro invitado elegirá de entre el número de personas que se hayan inscrito, pues un número al azar. Y quería llamar la atención precisamente sobre el contexto, porque estas sociedades, primero, no surgen nada más como por una mera inspiración, no surgen así nada más, voy a hacer un movimiento sino que de alguna manera tienden a ser, pues como decía, no sé si contestatarios, reaccionarios frente a la situación que están viviendo o no, pero de alguna manera buscan una alternativa. ¿Cómo era el contexto histórico en el que surge este movimiento y por qué de repente no se le puede identificar ni con movimientos como las logias masónicas o tampoco con el protestantismo o el catolicismo? ¿Qué había en ese contexto? es como pues un mare magnum de muchas cosas, porque había crisis políticas, había crisis religiosas, había crisis económicas, pongámoslo entre comillas, porque pues al final todo ese tema del Estado, de los feudos, de los reyes, de los principados, pues empezaba a generar tensión y lo que decían los Rosacruces es de que la religión y la naciente ciencia o filosofía de la naturaleza, porque a veces aparece como ciencia, a veces aparece como filosofía de la naturaleza, que tiene sus matices, pero bueno, decían es que se están yendo del original, se están yendo de la esencia. Hay que regresar a la esencia. Decían, bueno, compartimos esto de Lutero, pero nos abstenemos por X razones. Algunos han querido sí hacer este paralelismo del luteranismo con el rosacrucismo por el tema del símbolo, ¿no? De que con Lutero pues, es una rosa y hay una cruz dentro, y el rosacrucismo, digamos que invierte el orden, es una cruz con una rosa al centro. Entonces, por ahí algunos de manera, pues de analogía han dicho, sí se relacionan, ¿no? Pero entonces también surge todo este tema milenarista o escatológico del fin del mundo, de que se avecina una nueva época, una nueva era. Entonces, los rosacruces en los textos, pues es lo que dicen, ya estamos llegando al fin, ya se aproxima el fin de esta era para llegar a una nueva, donde va a haber una intersección entre la filosofía, la ciencia, la religión
porque es lo que ellos buscaban, ¿no? Como una situación como más integral, porque decían que cada una se estaba yendo por cosas o por ámbitos distintos, y a lo que preguntaban de, pues bueno, ¿esto de qué sirve en el contexto actual? Al analizar todo este contexto, digamos, inicios del siglo XVII, inicios del siglo XXI, pareciera que hay un paralelismo de crisis en las instituciones, crisis científicas, crisis religiosas, y que al final los Rosacruces a lo que apelaban era, si no hacemos como una integración de todos estos elementos, pues el ser humano va a perder el rumbo de su humanismo. Entonces creo que en ese sentido podríamos ver que los contextos, si bien en dimensión y algunos otros factores son distintos, en esencia las crisis por las que pasaban inicios del siglo XVII, inicios del siglo XXI, pues es algo similar. Alejandro. Bueno, un tema muy interesante para quienes comienzan a sintonizarnos. Estamos charlando con Jorge Antonio Medina Trujillo. Estamos charlando sobre el rosacrucismo, una propuesta heterodoxa en la historia del pensamiento, filosofía. Y recordarles que estamos rifando en esta emisión un libro, Piel de Silencio, una antología en la cual participa nuestro invitado y que muy amablemente nos trajo un ejemplar para rifarlo entre nuestros ciberradioescuchas, para que quien esté interesado en participar en la rifa, al final de la emisión vamos a hacer un pequeño sorteo y ahí vamos a elegir a alguien. Pero para participar hay que mandar un mensaje, me interesa participar, quiero participar del libro, quiero el libro, algo que nos indique que quieren participar sobre el sorteo. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña lista y al final nuestro invitado va a elegir al ganador. A mí me gustaría preguntar sobre esta cuestión que parece que es como la que describe, digamos, a quienes inician los estudios en los Rosacruz, que es una sociedad, una logia, una orden iniciática y mistérica. ¿A qué se refiere esto de iniciática y mistérica? Porque, bueno, uno cuando habla de misticismo, misterio, quizás se va uno más por la cuestión de la religión, ¿no? ¿Cómo vive quien es creyente en los misterios de la propia religión? Y cómo de alguna forma hay una conexión mística con su creencia, con una cuestión sobrenatural que lo sobrepasa. En el caso de los Rosacruz, ¿qué es esto de iniciática y mistérica? Principalmente esos tintes, digamos, surgen como de manera posterior, porque los textos en sí nunca hablan de una iniciación o de un seno secreto, sino al contrario, lo que querían era que se difundiera su conocimiento de manera masiva, que fuera público, invitaban a las personas a que se sumaran al movimiento. Y algunos sí decían o dicen historiadores, sobre todo, por ejemplo, Francis Yates, que tiene un libro que es como un referente del tema, que es el Iluminismo Rosacruz, que la traducción la pueden encontrar editada por el Fondo de Cultura Económica, la traducción del inglés al español. Y, por ejemplo, Yates lo que dice es de que mistérico en el sentido de que, bueno, al final el tema de una escuela de misterios es en referencia al antiguo Egipto o Grecia, donde temas como la vida, la muerte, el alma, la naturaleza, todas esas dudas que tenía el ser humano, pues eran como los misterios de la vida, y por eso el mote como de misterio, ¿no? De que quien ingresaba a esa orden, escuela, movimiento, pues iba a estudiar esos temas. Iniciática es las órdenes que requieren de una iniciación para que puedas estar dentro, ¿no? Pasar por una ceremonia, pasar por un hito de transformación, de decir, dejas tu vida anterior e inicias una nueva. Por ejemplo, en el cristianismo, en algunas vertientes del cristianismo, pues está el bautismo, ¿no? Se bautiza, deja un vida anterior y continúa. Es como esas especies de hitos de que para que puedas entrar hay que haber una ceremonia y una iniciación. Pero en el caso de los Rosacruces, pues como tal, los textos no mencionan nada de eso. Mencionan que Christian Rosencruz viaja, su idea era viajar a Tierra Santa, pero el sacerdote con el que viajaba muere en Chipre y se encuentra con unos árabes que lo llevan a Damcar, y de Damcar luego va a Fez y ella aprende física y filosofía
y magia, y luego regresa a Europa como para querer integrar sus conocimientos orientales al occidente, pero en España se burlan de él y dicen, no, no quieres cambiar las cosas, así déjalas, estamos a gusto. Se regresa decepcionado a Alemania y años después se funda la fraternidad Rosa Cruz, y ahí, como él hace una especie de 6 reglas, 6 puntos que la fraternidad debía cuidar, es donde empieza a ver este tema de, es que existe una orden secreta de los Rosacruces, porque el manifiesto dice que Christian Rosenkreuz con otros 6 fratres iniciaron ese movimiento y empezaron como, el objetivo de ellos era como ir, reunir conocimiento y luego regresar y hablar de qué habían encontrado, ¿no? Con esta consigna de siempre poner en duda lo que ya estaba establecido. Entonces ahí se genera el mito de la sociedad secreta. Y a los pocos años empieza lo de, es que nosotros somos de herederos de los que menciona el manifiesto, pero se empieza a hacer un teléfono descompuesto porque pues, realmente ya no sabes si quién sí era y quién no, o si todo fue creado. Perdón, que es lo que Humberto Eco en el prefacio de este libro de Paul Arnold, que también es anterior a Yates, él dice, bueno, pues es que está muy complicado entrar al tema por la cuestión de los referentes históricos. Dice, pero bueno, vayamos, es más fácil decir que no es rosacrucismo a lo que sí es. Y lo que tú decías, el tema es de que, por ejemplo, en la cultura popular, el término Rosacruz se popularizó mucho con la Orden de la Golden Dawn, ¿no? Y Aleister Crowley y estas figuras así como con muchos claroscuros ligadas a lo mágico, al ocultismo. Entonces, como rosacrucismo igual a ocultismo. Porque la Orden de la Golden Dawn tomaba una vertiente del rosacrucismo que lo ligaban a la magia y pensaban que eso era el rosacrucismo. Pero realmente no fue. Ahora bien, bueno, antes de continuar, mandan saludos. No digo el nombre por si luego esta persona quiere participar en el libro, se puede anotar, nada más nos deja, pues bueno, quiero el libro, pero nada más dice Maestro Jorge, saludos. Ahí está, un saludo para el maestro Jorge Antonio Medina. Para quienes nos están sintonizando nos acaban de sintonizar en la transmisión de Estudio Humanitatis Radio, por favor inscríbanse para la rifa del libro Piel de Silencio, antología de cuentos contra la violencia a la mujer. Sin duda una obra interesante en la que participa nuestro invitado. Todo movimiento, si pervive, es porque hay 2 cosas, o al menos 2 factores principales. Lo que proponen es atractivo, resulta pues interesante, hasta cierto punto podríamos decir también, pues motiva, incentiva a vincularse, conocer más, etcétera, y tener allegados, tener gente que perpetúe precisamente eso. En la actualidad, desde lo que usted ha investigado o conoce, se puede como determinar la extensión que puede llegar a tener este movimiento, aunque bueno, ya nos ha aclarado que hay como vertientes, hay neos ahora de rosacrucismos, pero supongo que desde su inicio este movimiento pegó. Digo, tanto así que en la actualidad, aunque ya tiene varias transformaciones, ha pasado por varias etapas, pero de alguna manera pegó, tuvo gente, adeptos. Sí. Se puede tener como un estimado de qué tanto fue el alcance de este movimiento. Pues, sobre todo a inicios del siglo XX, bueno, París siempre fue como un foco que ayudó como a la difusión del rosacrucismo y de ahí a Alemania también, porque al final el movimiento es alemán, propiamente alemán, pero tuvo muy buena acogida en Francia y posteriormente en Inglaterra, ¿no? Entonces, pues son 3 puntos geográficos que tienen mucha discusión, mucho intercambio cultural de conocimiento. Eso ayuda a que se fortalezca, a que se expanda. Y, por ejemplo, en Francia estuvo la Orden Cabalística de la Rosa Cruz de Josefín Peladán, que ellos hacían los salones de la Rosa Cruz, que eran como más cuestiones culturales, como una especie de tertulia literaria abierta al público, había exposición de arte, y eso empezó como a atraer mucha gente. Y años después, en Estados Unidos surge la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz de Harvey Spencer Lewis, que esa fue la que más creció a nivel mundial. O sea, actualmente aún existe, donde hay presencia, pues, en prácticamente todo el mundo.
¿no? Se aglomeran por jurisdicciones de idiomas, ¿no? Por ejemplo, aquí en América hay 4 grandes logias, la de habla francesa, la de habla inglesa, la de habla hispana y la de habla portuguesa, que prácticamente, por ejemplo, aquí en América, en Brasil es muy fuerte el movimiento, así como, creo que solamente Brasil ha de tener más de 100,000 miembros. Y en América, pues en América Latina hay presencia en 22 países, que más o menos aglutinan como 10,000 miembros, y así podemos como ir identificando, sobre todo también en Francia, en Italia, y esa es como la que ha tenido o la que ha perdurado por más de 100 años. Aquí en México también, bueno, en Ciudad de México está la Logia Quetzalcóatl, que, sí, que tiene más de 100 años y que se hizo famosa porque en algún momento quien fue el presidente de México, Plutarco Elías Calles, dijo, ya no quiero como movimientos subterráneos o secretos que desestabilizan al gobierno mexicano, y hizo como comités de que investigaran a diferentes agrupaciones, a los gnósticos, a los masones, a los rosacruces y así. Y a quien designó para investigar a los rosacruces fue a Diego Rivera. Diego Rivera va con todo este ideal comunista para ver si los rosacruces iban a hacer pues alguna especie de problema al gobierno, y al final pues dice no, ellos están con temas de contemplación, de meditación, de teorización, y algunos dicen que Diego Rivera se unió porque después hizo, si hay una pintura que hizo de Quetzalcóatl, que está en la Logia Quetzalcóatl de Ciudad de México. Bueno, la copia, porque el original la hay como, quién sabe dónde quedó. Pero también, pues, eso empieza como a generar más interés, y pues es un movimiento que sigue hasta la fecha vigente, yo diría, de inspiración Rosacruz, más que una continuidad ininterrumpida. Bien, antes de continuar, bueno, nos siguen dejando saludos. No digo nombres por si las personas que nos dejaron los saludos luego se quieren anotar para la rifa del libro, pero nos dicen saludos a quienes hacen posible el programa, a su servidor y a Alejandro, y saludan también a nuestro invitado, el maestro Jorge Trujillo, y otra persona que nada más nos dice saludos. Que bueno, conocemos muy bien, es una persona a quien apreciamos mucho aquí en Estudio Humanitatis Radio. Damos una pista nada más, la hemos tenido como invitada, ¿sí? Pero hasta ahí, por si se quieren anotar a la rifa del libro, todavía hay espacio de tiempo para que se inscriban. Nada más nos dicen en el chat en vivo, me interesa el libro Piel de Silencio, antología de cuentos contra la mujer. Alejandro. Bueno, un tema muy interesante. A mí me gustaría preguntar sobre ya su tema de investigación como tal, si es que ha identificado fuentes sobre el tema del pensamiento Rosacruz, fuentes que tengan que ver con filosofía, religión, ideología, incluso puede ser como teología también. No sé si nos podría platicar un poco, si ha encontrado algunas fuentes, algunos autores que podamos ahí de repente rastrear. Pues los principales es Frances Yates, que ella se dedicó a todo el tema del Renacimiento y lo que derivó de ella, y por eso ella toma concepto del iluminismo Rosacruz, que dice que al final el rosacrucismo es un paso importante para lo que sería la modernidad, que irónicamente cuando los rosacruces planteaban como esta reforma a la ciencia, a la religión, para hacer un todo integral, los postulados de los rosacruces después hacen que haya una separación mayor entre ciencia y religión. Incluso algunos han afirmado que, por ejemplo, la filosofía cartesiana es una derivación Rosacruz, y algunos dicen que Descartes pertenece a los rosacruces, lo cual es un pinchito, ¿no? Habría que ver realmente si es así o no. Y bueno, Yates referencia mucho a Paul, que Paul habla mucho de esto, del tema de la historia del rosacrucismo y orígenes de la francmasonería. El tema del libro de Arnold es que es un tanto disperso, o sea, es como un tanto desordenado, habla de una cosa y lo veo, como que da por hecho que uno ya sabe contextos históricos, ciertos temas, y esto puedes llegar a perder con el libro de Arnold. Yates es como muy paso 1, paso 2, paso 3, y es la que propone al rosacrucismo como una forma de pensamiento. Y dice, si bien es cierto que puede haber personas que
digamos, pueden tener o una afiliación o algo que podría asemejarse al pensamiento Rosacruz, no necesariamente eran rosacrucistas o miembros de la orden, sino que tenían como un pensamiento donde querían justo esta integración de los aspectos filosóficos, religiosos y científicos. Y bueno, también por ahí Humberto Eco, que hace el prólogo al libro de Arnold, menciona algunas cuestiones de consideraciones importantes, filosóficas, semióticas, el tema de acercarse con los cruces. Y lo interesante es que han surgido en los últimos años algunos otros autores. Por ejemplo, el año pasado, Jesús Satón publica una edición crítica de las dudas alquímicas de Christian Rosenkreuz como un estudio previo. Estamos hablando del año pasado, 2025. O sea, sigue generando interés, sigue generando dudas, sigue generando preguntas. La Facultad de Humanidades en Ámsterdam tiene una vertiente que se dedicó como solo a estar escaneando estos textos como para poder tener un acercamiento a los textos originales en alemán y en latín. Entonces también la Facultad de Humanidades de Ámsterdam por ahí tiene algunas cosas. Recientemente, como hace unos, creo que fueron 3 años, surgió David Suárez, un español que también se dedica a estudios del Renacimiento y publicó un libro que se llama Los Rosacruces, Historia y Personajes, donde quiere hacer una línea también desde un punto de vista académico de la cronología del movimiento y desmitificar de repente, porque decían, es que Francis Bacon fue Rosacruz, es que Descartes fue Rosacruz, es que Elias Ashmole por ahí como que tuvo acercamientos. Entonces él dice, a ver, realmente que sí y que no. Hay otra española que también hace como unos 5 años sacó un libro que se llama La corrupción inarmónica, Ibiza Melián, y ella habla también, bueno, sí habla del rosacrucismo, pero ¿qué fue el movimiento? Sobre todo ella se concentra en lo político, que desembocó en que los rosacruces hicieran sus manifiestos y decir, esta es nuestra propuesta para conducir a la humanidad hacia un punto más humanista y no dejarnos como estos temas de guerra, de religión, que era algo que había azotado a Europa en este entonces y que estaba debilitando mucho a la sociedad. Muy interesante. Bueno, siguen mandando saludos a quienes nos han escrito dejándonos sus saludos al invitado. Muchas gracias. Como para ir perfilando ya un poco el cierre del programa, 2 preguntitas muy, no sé si sencillas, pero al menos 2 preguntitas. La primera de ellas, bueno, el tema de su investigación y un tanto lo que nos presenta, tiene que ver con una propuesta. ¿Cuál sería en concreto, por ejemplo, frente a el descreimiento o frente al ateísmo, por ejemplo, o frente a, no sé, esta desilusión, lo voy a plantear a lo mejor más en términos modernos, porque sé que su investigación es más histórica, está más en la situación contextual, pero por ejemplo, frente a este afán de consumo constante del ser humano, este dominio de la tecnociencia que nos obliga a consumir, 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 ¿cuál podría ser una especie de derivación de lo que propuso en su momento el rosacrucismo, que pudiéramos decir hoy en día esta propuesta podría servirnos como para orientar a las personas en tal situación? Pues lo principal es justo los rosacruces, digamos, criticaban ese tema como de yendo como un materialismo muy rampaz. Decían, es que el ser humano necesita las esferas también de la espiritualidad, de la religiosidad o de considerar a Dios. Entonces creo que en ese sentido como una visión más integral, ¿no? Algo como lo que Ken Wilber habla también de espiritualidad integral, de tener una visión más holística o más que considere otros puntos de vista sin necesariamente separar religión o espiritualidad, que son cosas iguales, pero que podemos ahorita como para fines prácticos, ¿no? Y lo que es la ciencia, ¿no? Por ahí ha habido como algunos movimientos, tanto del lado religioso como del lado científico, donde cuando las cosas empiezan a llegar, empiezan como a mezclarse en cuestiones como más místicas, ¿no? Por ahí luego se habla de algunas teorías como la teoría de cuerdas, ¿no? La existencia de 14 dimensiones, y la energía oscura, la materia oscura, ¿qué es? Entonces eso vuelve a generar otra vez preguntas de, bueno, ¿cuál es la situación? O más bien, ¿cómo es que el ser humano está situado en esta creación? Porque las respuestas que nos da la religión, o las respuestas que nos da la ciencia actual, no han sido suficientes como para
responder esas inquietudes que pues ahora surgen, ¿no? Como todo eso, lo que me habla también Bauman de la sociedad líquida, se empiezan a romper como esos pues bases que están muy sólidas y empieza a haber ese desconcierto de, pues si ya no está esta estructura, ¿hacia dónde me tengo que dirigir, ¿no? Entonces creo que en resumidas cuentas nos pueden dar una brújula de, pues, no quise decir como moral o ético, pero a lo mejor más como una visión más integral, ¿no? De, con bases científicas, bases espirituales, religiosas, naturales. Bien, pues una respuesta muy buena, sobre todo pensando en que uno oye hablar de este tipo de movimientos y uno los imagina como encerrados, como inconexos con la realidad, pero en realidad están también como proponiendo algo. Y la pregunta de rigor que siempre hacemos a nuestros invitados, Alejandro, por la cuestión del tiempo. Ya para perfilar el cierre y para llegar a lo que seguramente a muchos de nuestros radioescuchas les interesa, que es la rifa del ejemplar, al menos dos sugerencias bibliográficas para quienes le pudieron haber interesado este tema y quisiera ahondar un poco más por su cuenta y ver si le sigue interesando. Bueno, recientemente, hace unos años, justo salió este libro que se llama El Magno Misterio de la Rosacruz, que aunque es publicado desde el seno de la obra Rosacruz Iniciática, el acercamiento filosófico histórico me parece que está bien, o sea, que mantiene una neutralidad en que hacer una apología de sí misma como organización, sino como que son más honestos incluso al decir, nosotros somos una orden de inspiración Rosacruz, o sea, no somos los Rosacruces del siglo XVII, y este magno misterio de la Rosacruz habla como de muchos temas que giran en torno al rosacrucismo y como una introducción me parece buena. Y pues el otro que yo pienso que ese sí o sí es como referente es el iluminismo Canónica para quien se aproxima a este tipo de temas. Ahí están las recomendaciones para quien le interesó, busque esos textos, seguramente por internet puedes buscarlos. Claro. Bien, pues llegó la hora cuchicuchesca, como decía Beto el boticario. Digo, para los que no son como de la chaviza, esa referencia ya la han de tener muy en la mente. Pues 3 personas se anotaron pidiendo participar en la rifa. Del 1 al 3, un número, maestro, por favor. Pues vamos a escoger el uno. ¿Quién fue el primero o la primera? Bien, pues felicidades a Alejandra Avilés. Se acaba de ganar su libro ejemplar de Piel de Silencio, antología de cuentos contra la violencia a la mujer. Alejandra Avilés, felicidades. También pues agradecemos a Sergio Martínez, que se inscribió también, a Ana Karina Rodríguez Armas, que también se inscribió y justo ella también pues nos había mandado sus saludos. También agradecemos los saludos de Reina Hernández Aro, Ana Lilia Larios, que también ya nos había sintonizado en otra ocasión en un programa. Ojalá también ella pronto nos pueda acompañar. Creo que es la maestra Larios, que está trabajando un tema de poesía sonora, que es un tema interesante. Entonces, pues será bienvenida. Pues José Luis González, que ya nos había dejado sus saludos. Y pues, por favor, maestra Alejandra Avilés, cuando tenga chancecita, nos busca ahí en el CUCH, en el Departamento de Filosofía, o si no, pues yo me acerco al doctorado en Historia para entregarle su libro. Agradecemos a todos el favor de su atención, a nuestro invitado por haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa cuando quiera venir a platicar sobre algún avance de su investigación o algún otro asunto, o a lo mejor alguna otra de sus publicaciones literarias, porque como escritor pues es muy prolífico, entonces seguramente nos sorprenderá con una obra. Alejandro. Bueno, nada más agradecer a nuestro invitado, agradecer a quienes nos sintonizaron el día de hoy. El siguiente viernes tenemos un programa invitado. Sí, tenemos a Emanuel Vargas. Ahorita no recuerdo bien sus apellidos, Emanuel Vargas. Él nos va a hablar también precisamente sobre una crítica al ámbito económico y social. Entonces, no se pierdan nuestro próximo programa. Él es también del Departamento de Filosofía y sin duda será muy interesante. Pues bien, esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Muchas gracias y hasta la próxima.